para nosotros poder entender el Sermón del Monte, una de las consideraciones que nosotros tenemos que tener a la luz cuando nos acercamos a este texto es el contexto donde se encontraba y la audiencia a quien Jesús le estaba predicando. Cuando nosotros nos vemos en el tiempo histórico en el que Jesús está predicando este sermón al pueblo, hay dos vertientes que nosotros tenemos que estar tenerlas bien claras para nosotros saber por dónde Jesús está trayendo su mensaje y qué Jesús está atacando en el tiempo en el que precisamente Él dio el mensaje. Y cuando nosotros vemos de que en este tiempo histórico del pueblo de Israel había ciertamente casas filosóficas donde tenían a muchos pensar de cómo, como predicaba el pastor Xavier, cómo el hombre puede llegar a su florecimiento como humano. Habían filósofos de que buscaban y tenía el pueblo mucha influencia especialmente de la era grecorromana, donde teníamos a Aristóteles, la escuela del hedonismo, en fin, y todos buscando cómo el hombre podía llegar a ser feliz, al florecimiento humano. Y ciertamente no solamente tenía ese aspecto filosófico que este pueblo que escuchó, esta audiencia que escuchó esto tenía eso en su background, sino que también la era histórica de la redención del pueblo de Dios, donde los judíos estaban esperando en un tiempo donde se cumplieran todas las cosas que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Por eso es que vemos a Jesús mencionando a los fariseos y buscando entonces Jesús establecer un nuevo paradigma de cómo ahora Él viene a presentarse en dos formas. Como el verdadero sabio, que viene a traer la sabiduría mucho más por encima y más profunda de lo que dijeron los Aristóteles de la vida, que tenían muchas cosas y buenas y virtudes, porque ellos decían que para el florecimiento humano había que el hombre que cambiar sus hábitos y buscar que haya un florecimiento a nivel moral. También por eso es que vemos que Jesús ataca a los fariseos, porque vemos de que los fariseos en la era de la iglesia, ellos habían entendido de que podían llegar a Dios y obtener el florecimiento humano a través de con consideraciones externas y de actitudes morales para poder llegar a la virtud de que es ser feliz. Y por eso entonces cuando nosotros vemos esta división que desde el versículo 17 hasta el 48, Jesús viene a acercarse a decir entonces, y como vimos en el sermón pasado, de que esto se parece mucho a Jesús como si estuviera en el monte como Moisés, a Jesús como profeta, a decir ahora entonces, y viene en este texto a decir, yo vengo a interpretar lo que la ley en su origen quería decir. Cuando nosotros vemos de que Jesús entonces se entrega en este tiempo desde la idea central de que Jesús le dice, yo les digo, vuestra justicia, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que Jesús viene a establecer cómo ahora la iglesia en este tiempo tiene que buscar para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces hay varias consideraciones que nosotros tenemos que aclarar para nosotros poder entender qué Jesús está diciendo. Y cuando Jesús dice que Él vino no a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Cuando nosotros hemos visto en el lenguaje de Mateo, de que Mateo es bien insistente cuando dice que todo esto se tenía que cumplir, que realizar de la manera que estaba ocurriendo para que ¿qué? Para que las escrituras fueran cumplidas. Entonces, mucho más de Jesús decir de que Él cumplió a cabalidad la ley, que es una realidad. Jesús está diciendo, estamos en el momento histórico de la redención, en donde que todo lo que apuntaba el Antiguo Testamento hacia cómo el hombre puede llegar a Dios y tener una relación con Él, yo vengo ahora a hacer el cumplimiento de todo esto. So que Jesús se pone por encima de lo que era Moisés como profeta, por encima de los grandes sabios y les dice, yo voy ahora a decirle a ustedes cómo llegar al florecimiento humano. Jesús está completando todo lo que Dios había comenzado a hacer desde la antigüedad. Por eso es que entonces Jesús se presenta como el profeta mayor
para explicarles a ellos cuál era el plan de Dios desde un principio. Y cuando nosotros nos acercamos a este texto, en nuestro idioma español pareciera como si Jesús viene a decir, la ley decía esto, pero yo vengo ahora a decir otra cosa contraria. Y ciertamente Jesús no viene a hacer eso. Jesús viene a darle validez a las escrituras, al Antiguo Testamento, pero Jesús viene entonces a interpretar el significado original de la ley que Dios le había dado al pueblo. Y vamos a ver un patrón de que Dios apoya lo que ya Dios había dicho, hace una interpretación de lo que realmente Dios quería y trae una aplicación práctica de cómo se ve eso en la vida de cualquier persona. O sea que mucho más que ser una antítesis de lo que decía la Torá y lo que viene ahora a decir Jesús, sino que Jesús viene ahora a hacer la exégesis de lo que Dios viene hablando desde el primer día de la humanidad. O sea que Jesús viene a decirnos a nosotros, iglesia, como en nuestro tiempo, en la misma forma como la iglesia en este tiempo estaba siendo atacada por las fuentes filosóficas, de la misma manera nosotros hoy estamos siendo atacados de cómo nosotros podemos tener una vida fructífera. Desde cómo nuestro corazón legalista puede entonces hoy interpretar la exégesis de lo que Jesús viene a establecer, a darnos luz de cómo Él viene entonces a nosotros decir cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Jesús viene entonces a buscar una mayor justicia en relación a la ley en la vida real. Discúlpeme, voy a coger un poco de aire que me asfixié. Gracias. Entonces Jesús viene a atacar a los fariseos y viene a atacar la imagen de lo que significaban ellos. Los fariseos habían dado una prioridad bien interna sobre la pureza que venía no de un corazón dirigido hacia Dios, sino hacia una oración, hacia una disposición interna sobre la pureza externa únicamente. Era ellos buscando de que a través de hechos morales, ellos entendían que podían llegar a Dios. Y por eso es que Jesús le dice que para entrar al reino de Dios, la justicia tenía que superar a la de los escribas y fariseos. Pero entonces cuando nosotros viendo esto, y como en el versículo 48 hay un sándwich, por decirlo así, de cómo Jesús termina este pasaje que dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces Jesús está diciendo, para entrar al reino de los cielos tiene que superar a los escribas y fariseos, que mira que ellos trataban de llevar al pie de la letra la ley de Dios. Y termina entonces el texto, este pasaje, diciendo, tenemos que ser nosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entonces acercarnos a este pasaje? Miren la primera exégesis que Dios hace de la Torá en relación a cómo nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Y Jesús hace 6 exégesis de lo que es la ley del Señor, cómo Jesús la interpreta y como aplicaciones prácticas. Y vamos a ir rapidito sobre ellas porque no va el tiempo de nosotros poder ir a cada una de ellas. En la primera exégesis, Jesús viene a traer de que decía, en el Antiguo Testamento decía en la Torá de no matar. Pero miren cómo Jesús va directo a lo que el hombre necesita, que es la transformación de su corazón. Algo más profundo que el mero acto de un asesinato. Jesús va a la raíz de por qué una persona comete asesinato. Jesús le dice, mucho más por encima de que no matar, que lo está afirmando, está diciendo que la ira puede llegar y puede ser el punto de partida para una persona llegar a asesinar a alguien. Jesús dice que el verdadero fuego de la piedad no solo es no asesinar, como los escribas y los fariseos habían alcanzado, sino a examinar sus actitudes
y ver si realmente tu corazón hay ira. Jesús dice, sí, no mates, pero para tú llegar ahí es porque hubo una ira en tu interior, en tu corazón, que te llevó a tú cometer un asesinato. Pues por eso es que entonces que en la aplicación práctica, Jesús dice entonces, no dejes que la ira te domine, sino que aplica la reconciliación con tu hermano, como lo vemos en el versículo 23-24, y la aplicación y la reconciliación con tu adversario. Y lo que Jesús está diciendo es que la exhortación es reconocer que el conflicto con los demás no solo es una provisión extrema de un asesinato, que es un asunto muy serio, que a menudo tendrá como resultado una destrucción que Jesús la compara con el asesinato. Jesús está diciendo de que el verdadero florecimiento humano debe buscar la reconciliación para que no experimente el mismo juicio, por llamarlo así, que experimente el asesinato. Jesús está diciendo la transformación del hombre, aparte de no llegar a un crimen tan atroz como ese. Y Jesús no está viniendo a poner si están al mismo nivel, porque vemos y sabemos que hay consecuencias bien diferentes. Pero Jesús está diciendo que va a haber juicio en ambos. Eso que Jesús viene a entrar en la médula de lo que es el corazón del hombre. Jesús viene entonces a escarbar y a buscarle a decir que antes de tú llegar a un pecado tan grande, tú necesitas una transformación de tu ser interior. Miren cómo es la segunda exégesis, desde el versículo 27 al 30. Jesús hace una comparación del adulterio con la lujuria del corazón. Jesús dice, antes de llegar al adulterio, Jesús se preocupa por el estado interno del corazón de la persona que conduce a esa acción. Jesús está diciendo, Jesús está atacando a la mirada lujuriosa que te puede llevar al adulterio. Jesús dice, en la ley Dios estableció que no cometas adulterio, pero el adulterio es solamente las raíces, las ramas del árbol. Y Jesús está diciendo, vamos a ir a las raíces, a lo profundo de cómo floreció este fruto de adulterio. Imaginen un árbol. Jesús no está atacando los frutos. Este palo es de manzana y está dando chinas. ¿Por qué será? Jesús está diciendo, vamos a ir a la raíz de por qué surgió este fruto de adulterio o por qué surge un fruto de adulterio en una persona. La raíz es que tú permitiste o permitió a la persona de que la lujuria en su corazón creciera. A tal nivel que Jesús trae unas metáforas bien fuertes por la preocupación que Jesús traía de cómo nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y que nuestro corazón tiene que estar dirigido hacia Él. Y por eso es que dice que tomen medidas extremas. Jesús está diciendo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Jesús está diciendo, el asunto es tan importante de lo que es tu corazón, como dice Proverbios, de que sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él ¿qué? Mana la vida. Jesús está diciendo, este asunto es tan importante que si tienes que sacarle un ojo metafóricamente, hazlo, porque tu corazón, de ahí que proviene la vida. Que si no tomas las medidas necesarias para controlar tus pasiones, eso te puede llevar a una destrucción como persona. La tercera exégesis cuando Dios trae la del divorcio, un poco complicada para poder entender, pero el principio que Jesús está trayendo aquí es de que en la ley el matrimonio apuntaba hacia la santidad del matrimonio. Jesús no está, por eso es que Jesús restringe el divorcio, para que la mujer no entre en adulterio. Que el fin de la ley era para que no entraran tanto el hombre como la mujer en adulterio. Y por eso Jesús está diciendo, lo que estoy buscando es que su corazón se cuide de no pecar contra Dios. Continúa entonces en la cuarta exégesis y Jesús hace una comparación del juramento y la integridad de la palabra.
Y Jesús está diciendo de que mucho más que jurar, sino que Jesús está buscando una integridad de las palabras del hombre. Está diciendo de que tu corazón esté transformado hacia lo que Él quiere para el hombre, que tú no tengas que jurar, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y vieron cómo Jesús viene trayendo una enseñanza constante para que el oyente pueda entender que la obra que Dios quiere hacer en el ser humano es mucho más que una obra superficial. Miren cómo en la quinta exégesis del 38 hasta el 42, Jesús habla de la justicia de Dios. Habla el corazón y dice, no seas vengativo o tomar justicia en tus manos. Está diciendo, tranquilo, que hay una justicia mucho mayor. Deja que Dios sea el juez y que tome el control de todas las cosas. No trates tú en tu corazón de buscar la justicia divina, sino déjasela al Señor. Y finalmente, cuando entonces en la sexta exégesis, Jesús dice que no solamente habéis oído amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Jesús viene entonces a traer una conclusión de lo que significan todos estos mandamientos que Jesús está trayendo. Está diciendo que tu corazón pueda estar dirigido por lo que Dios realmente te hizo. Para que tu corazón sea como el de Él. Jesús está atacando no una mera obediencia externa, como ya hemos dicho. El amor a los enemigos como ejemplo final tiene un propósito. Y esto concuerda con todas las enseñanzas que Jesús está diciendo, de que tu corazón tiene que estar dirigido hacia Dios. Y combina entonces Jesús este texto con el versículo 48, a llamados a ser perfectos. Y cuando nosotros nos acercamos a esta palabra perfectos, esta palabra perfectos viene del origen teleios, que tiene un llamado a la integridad. Es un llamado a la virtud interna. Es un llamado mucho más que una perfección moral, sino es una orientación incondicional hacia Dios. Jesús está diciendo, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mucho más que una perfección moral, sino es que nuestro corazón, esta vida, esté dirigido a una orientación incondicional hacia Dios y lo que Él quiere para el ser humano. Es una orientación de todo corazón hacia nuestro Creador, hacia nuestro Padre. Entonces, ¿cómo nosotros nos acercamos a un texto con tantas implicaciones y aplicaciones para nuestra vida? Ciertamente, la intención de Jesús está hablándole a su pueblo. Jesús se está presentando como el cumplimiento de todas las cosas. Y le está hablando a las personas salvas, a las personas que ya han experimentado la gracia del Señor. Está diciendo cómo se refleja esa gracia de Dios en la vida del ser humano. Cómo nosotros podemos poder entender lo que los filósofos desde el Antiguo Testamento, desde el principio, han estado buscando la contestación a la pregunta, ¿cómo yo puedo ser feliz? Jesús está diciendo, el estándar es bien alto, pero no es imposible. Cuando nosotros vemos la metanarrativa de la iglesia, de la historia de la redención, nosotros podemos ver de que precisamente Jesús fue el único perfecto ante el Padre Celestial. Y por eso hoy nosotros podemos acercarnos a este pasaje y permitir que la palabra de Dios vaya a lo más profundo de nuestro corazón, desde la base de que Jesús fue el perfecto, que cumplió a perfección todos estos versículos. Y cada una de las leyes que la Torá buscaba transformar al hombre, Dios fue quien lo pudo cumplir a cabalidad. A nosotros vemos en este texto de que hay un lenguaje de siervo sufriente. Cuando nosotros vemos en Isaías 50, de 5 al 6, que dice, el Señor Dios me ha abierto el oído
y no fui desobediente, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían. Y escuchen bien, mire cómo dice el texto. Y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Pedro no recuerda en su carta de que no resistió el mal para que no resistió el mal que se le hacía, ni buscó su propia venganza, sino que se encomendó al Padre. Jesús viene entonces a cumplir ese amor al prójimo, que Él está haciendo un llamado en la conclusión de esta parte. Y le dice, no, Jesús fue el perfecto. Ahora, en base a eso, el énfasis del texto es que en base a lo que ahora nosotros somos en Cristo, lo que Jesús quiere para nosotros es una transformación radical de nuestro corazón. Jesús está diciendo, y todo esto viene en el contexto de Jesús decir, arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. Viene el contexto entonces de Jesús establecer cómo la iglesia debe de vivir en la vida del reino. Cómo tú y yo debemos caminar nuestra vida cristiana. Primeramente y la pregunta es, ¿cómo lo podemos lograr? Primer punto, iglesia, porque nosotros hemos tenido una transformación radical de nuestro corazón. Cuando nosotros vemos de que cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tienes que nacer del agua y del Espíritu, Jesús estaba apuntando a lo que la promesa del Antiguo Testamento decía en Jeremías y en Ezequiel, de que en el nuevo pacto Dios había prometido un nuevo corazón, que Dios lo iba a transformar de piedra a un corazón de carne. Y por eso ahora Jesús se presenta como el profeta de Dios, que cumplió todo, que apuntaba a Él. Y decir, ahora yo soy la inauguración del pacto, en donde ahora el hombre tiene una transformación radical de un corazón conforme a Dios. Y esto nos recuerda, iglesia, que solamente por el regalo de nosotros recibir un nuevo corazón es que nuestras vidas pueden ser transformadas. Debemos de recordar, escúcheme bien, que usted ya no es el mismo. Que si ya Dios hizo una transformación y usted puso su corazón y su fe completamente en el Señor, usted es una nueva criatura. Ya usted no es esa persona que estaba esclavizada en sus pecados, sino que Dios te transformó. Y se nos olvida que nuestro corazón no está esclavizado a nuestros afectos y deseos, sino que ya hubo una transformación que es progresiva, sí. Que Dios viene afinando hasta que Él venga, sí, pero ya hay una declaración de que nosotros somos hijos de Dios. Por eso es que Jesús en el versículo 48 dice, por tanto sed vosotros perfectos como ¿qué? Como vuestro Padre Celestial es perfecto. Está diciendo, ahora ustedes son hijos de su Padre Celestial. Y ahora ustedes tienen una nueva identidad, un nuevo corazón para ustedes permitir de que Dios transforme su corazón y ustedes puedan tener vidas prósperas. Porque nuestro corazón, si le permitimos que tome sus riendas, va a dirigir nuestros afectos y nuestros deseos hacia otras cosas que no es a Dios. Por eso el salmista en el Salmo 63 dice, como con médula y grasa está saciada mi alma y con labios jubilosos te alaba mi boca. El salmista encontró la saciedad completa y él buscó la saciedad de los deseos de su corazón porque entendía que solamente en Dios él podía encontrar lo que su corazón tanto buscaba. Y cuando nosotros hablamos del corazón, mucho más que simplemente el asiento de nuestras emociones, que es una verdad, el uso bíblico se refiere a la vida humana completa en su totalidad, a nuestra vida interior. Es un énfasis a la verdadera persona interior, a lo que realmente tú eres. A lo que realmente cuando tú te miras en el espejo y ves esa persona, cuando Jesús está apuntando hacia el corazón, está apuntando hacia la plenitud de lo que tú eres como persona.
Está buscando que tu corazón tenga una orientación incondicional hacia Dios. Eso es lo primero. Nuestro corazón ha sido transformado. Pero no solamente eso, sino que la obra del Evangelio aún continúa en nosotros. Ya hubo un cambio radical en nuestro ser, en nuestro interior. Y ahora por eso nosotros podemos acercarnos a este texto, no con miedo. No un texto para nosotros decir, eso no está, yo no lo puedo alcanzar. Lo que Jesús está trayendo a decir que buscamos imitar a Dios imperfectamente. De la misma manera que Jesús confió a Dios como su Padre. Que buscamos en nuestro corazón, que nuestro corazón sea dirigido hacia Dios. Miren, a mí me gusta mucho la electrónica y estas cosas de celulares, batería. Y como física, un celular o cualquier equipo que usted carga, cuando usted lo carga de 0 a 80%, el celular carga bien rápido. No sé si usted ha notado que usted pone a cargar un celular y bien rápido ya está en 60, 70%. Pero cuando él llega al 80%, el poder cargar del 80% al 20% tarda mucho más. Y yo quiero traer esta ilustración para que nosotros podamos entender de que muchas, y yo quiero hablarle aquí ahora a la iglesia Gracia Redentora. Porque yo como pastor he visto la transformación de cada uno de los que está ahí sentado. Es que nosotros como pastores hemos visto cómo Dios ha transformado sus vidas. Pero a la misma vez, mientras yo oraba esta semana y la anterior, yo sentí una convicción bien grande de que mucho hemos crecido, pero que nos hemos conformado con el 80%. Que quizás del 80 al 100 es cuando más se calienta un teléfono, porque usted sabe que cuando usted va a buscar un celular ya está al 100%, está bien caliente, y el cargador está bien caliente porque se tiene que esforzar más para que llegue a su batería 100%. De la misma manera, nosotros debemos permitir que Jesús, que Dios llegue a lo más profundo de nuestro corazón y pueda llegar a los secretos que nadie conoce. La obra del Evangelio viene a perfeccionarnos a su imagen. Jesús viene y quiere entrar a los rincones más profundos de nuestro corazón, iglesia, y transformarlos a su imagen. Y quizás es el momento que más te va a doler. Quizás es el momento donde ya Dios ha hecho una obra, pero quizás es el momento que más va a doler. Porque entrará, si le permitimos, a lugares donde nunca le hemos permitido que Él entre. Y por eso yo quiero que nosotros como iglesia no nos podamos conformar con lo que estamos haciendo. No nos podamos conformar con el espíritu que llegó aquí a la iglesia, que hemos visto una transformación en él, en Orlando, en Randa, en Wilmar, y en cada uno de ustedes vemos la transformación de Dios, pero Dios quiere más. Dios quiere de que todo lo que hagamos sea transformado y que todos nuestros deseos sean dirigidos siempre hacia Él. La esperanza de nosotros hoy es que si nosotros seguimos conectados a su gracia, Él va a terminar la obra. Como Pablo dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó la obra en nosotros, Él estaba seguro de que Dios la iba a perfeccionar. Pero tenemos que permitir que la palabra de Dios nos transforme. Mire cómo Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y ¿qué? Y las intenciones del corazón.
Es solamente cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios cale en nuestros corazones. Porque es la única que puede discernir realmente lo que está en tu corazón. Tú no vas a poder tener una transformación en tu vida si tú no permites que la palabra vaya a donde realmente tu corazón está siendo dirigido en tus deseos y afectos. Por eso es cuando nosotros vamos a Efesios 5, luego de Pablo haber hecho una disertación de la gracia de Dios en la vida del creyente, en el capítulo 5, Pablo dice: sed pues imitadores de Dios, el mismo lenguaje, pero ¿como qué? Como hijos amados. Entonces, Pablo establece el statement del indicativo para poder nosotros ser imitadores de Dios. Pablo está diciendo como hijos amados. Y esto viene a la luz del contexto de cómo nosotros fuimos salvados por gracia. Efesios 1, Efesios 2. Entonces Pablo nos llama a imitar a Dios como nuestra nueva identidad de hijos. Entonces Pablo empieza a decir cómo las relaciones personales pueden ser transformadas. Empieza a hablarles de los esposos y las esposas, las relaciones con los hijos y los padres, las relaciones en nuestro trabajo, en fin, toda nuestra vida. Y este texto nos recuerda a nosotros que como dice Jesús, como vuestro Padre Celestial, nosotros podemos imitarlo como hijos, porque ya ha habido una transformación. Nos ha llamado hijos de Dios. Y permítame decirle que su vida matrimonial, su matrimonio, jamás va a ser transformado por usted poner los zapatos donde van. Aunque es bueno, hágalo. Ponga los zapatos donde va, por favor. Hágaselo más fácil a su esposa. Su matrimonio nunca va a ser transformado porque usted baje la tapa del inodoro. Aunque es bueno, hágalo. Evita bacterias. Su matrimonio no va a ser transformado porque usted corrija conductas que son buenas, procúrelas. Su matrimonio va a ser transformado cuando usted permita que Dios transforme su corazón. Las relaciones con sus hijos, si usted ve que no está floreciendo en algunos aspectos, en sus rebeldías, en sus semanas difíciles, lo único que transforma la relación de nosotros como padres a nuestros hijos es que nosotros nos acerquemos con un corazón como hijos de Dios. De la misma manera que Dios se acercó a nosotros, como Pablo dice en Efesios 5. No hay manera de que usted pueda acercarse a su trabajo si usted no ha permitido de que Dios transforme su corazón. Por eso esto es un texto donde nos invita a nosotros a permitir que nos pongamos en la mesa de operaciones y Dios empiece a escarbar y a buscar para que nuestros corazones puedan ser dirigidos hacia Él. Y para ir culminando, esto nos ayuda a nosotros que esto es gracia. Lo que Jesús está invitándonos a nosotros ahora como iglesia es una amable invitación del Evangelio. No es nuestro enemigo. Jesús nos está invitando en su gracia a ser fructíferos, a ser hermosos, a ser bellos. Iglesias, podemos tener una vida plena, pero solo es posible si cuando caminamos en su voluntad. Es cuando permitimos de que, es como un tren que tiene un riel que lo va a llevar hacia donde tiene que llegar. Permitamos que la transformación de Dios en nosotros sea quien nos dirija hacia donde nosotros queremos llegar. Por eso Jesús establece los rieles de esta vida para nosotros poder ser fructíferos. Jesús es quien establece el paradigma
para nosotros caminar en su reino y poder tener una vida íntegra ante Él, es cuando permitimos que Él transforme nuestros corazones hacia Él. Ahora sí, iglesia, incline sus ojos y ayúdeme a orar.